Eh, ¿Por qué muchas personas de derecha creen que el gobierno iraní es de izquierda solo porque están en contra de Estados Unidos? ¿O es que si es de izquierda y soy yo el que está equivocado? No, hombre, no. No son izquierda y derecha, es un régimen teocrático medieval. Hay dos motivos. Primero, es ser antiestadounidense. Mucha gente lo considera que la función de la izquierda es ser enemiga de Estados Unidos. Yo creo que es ser enemiga de muchas cosas que hace el gobierno de los Estados Unidos, sí, pero no de Estados Unidos como país. Me dice alguien, es que entonces para estar contra Trump dejamos de tomar Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Trump? O sea, ¿qué tiene que ver el gobierno con el señor de aquí de Asturias que tiene su embotelladora de Coca-Cola, que le paga la franquicia y el jarabe a la Coca-Cola, pero aquí lo embotella con trabajadores asturianos porque la dejo de beber, lo paso a joder a él y a los trabajadores, y a Donald Trump le da igual? Entonces, sí es una idea absurda, pero que tiene cierta izquierda, que es izquierda que digo yo siempre, que odia más al enemigo de lo que ama a los amigos. Esos que prefieren fusilar burgueses que darle mejores condiciones de vida a los obreros. Allá ellos, yo estoy con los obreros, ¿no? Pero por otro lado, sobre todo en España, pero no solo en España, por su antiyanquismo y por lo mucho que los supo usar el régimen de los ayatolas, gente de izquierda se alió a los ayatolas desde el principio, ¿no? Pablo Iglesias fue uno, vivió 6 años en un programa de televisión que hacía en la televisión en español de los ayatolas, Hispan TV, y él mismo lo explica. Los iraníes quieren difundir un mensaje de izquierda porque va en contra de sus enemigos, Estados Unidos. ¿Lo aprovechamos? Sí, lo aprovechamos. Y él decidió que lo aprovechaba. A eso lo llama, por cierto, cabalgar contradicciones. Luego no le parece que uno critique al régimen de Irán cuando España tiene relaciones con Arabia Saudí. Y dice, pues sí, pero mira, no es lo mismo. Primero que nada puede ser cabalgar también una contradicción. Pero por otro lado, esto no es para hacer la revolución, esto es para tener un suministro petrolero que necesitamos para el bien de los españolitos, incluido tú. Pero bueno, la base estuvo defendiendo ya el régimen de Irán ayer, y algunos en México que también estuvieron cobrando en la televisión, como Julio Astillero, Julio Hernández López, pues defienden a los ayatolas porque les convienen, y entonces mucha gente dice, oye, la izquierda está con los ayatolas. No, mira, algunos chiflados están con los ayatolas y francamente son los miserables. Ahí lo dejaría yo. ¿Cree que el régimen iraní podría caer pronto? Me pregunta Luis Enrique Arismendi. No lo sé, ojalá. Pero ¿cómo lo voy a saber? Son brutales. Se calcula que han matado a 20,000 personas. Ellos dicen que ninguno. Que los cuerpos que se ven son gente que el Mossad son agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica que han sido asesinados por agentes de la Mossad infiltrados en Irán. Esa fue la versión de hoy. Que todas las fotos de cuerpos que hay son gente de la Guardia Revolucionaria Islámica asesinados por agentes del Mossad que han entrado a saco por miles a disparar en Irán. Y si tú crees eso, yo te vendo la Torre Eiffel.